Yoideos, infrayoideos y todas esas cositas que preguntan bastante, ¿no? Entonces, la clase de hoy va a ser netamente cuello, cuello parietal, ¿no? Es un tema corto, pero como les digo, voy a tratar de rentabilizar lo más que pueda. Acá, por ejemplo, vemos, miren, para hablar un poquito de los límites, un poco de la parte del cuello. El cuello básicamente es una estructura cilíndrica, te dice la literatura, ¿no? Que va a comunicar la cabeza con la parte del tórax. Si es una cavidad cilíndrica cuya función es comunicar el cuello, perdón, la cabeza con el tórax, ¿no? El cuello se encuentra entre la cabeza y el tórax, ¿no? Y por el cuello van a pasar sustancias o van a pasar elementos que van a ir hacia arriba, hacia la cabeza, y también van a haber elementos que van a ir hacia abajo, hacia el tórax. Por eso es que el cuello es una zona de transición, por donde suben estructuras y bajan estructuras, ¿no? Y comunica a la cabeza con la parte del tórax. Muy bien. Entonces vamos a empezar con cuello parietal, ¿sí? Cuello parietal. Al cuello también se le llama región cervical, ¿sí? Cuello en anatomía significa cervical. Por eso es que hablamos ahí de las vértebras cervicales, ¿verdad? Que eran 7 vértebras cervicales. Muy bien, entonces como te decía hace rato, mira, el cuello es una estructura cilíndrica cuya función es conectar la cabeza con el tórax, ¿no? Como te estaba diciendo hace rato. Muy bien. Y anatómicamente, doctores, va a presentar 4 compartimientos. Va a presentar 4 compartimientos importantes. Esos compartimientos acá están, mira, ven, todo está acá en el material. ¿Ah? Compartimiento, tenemos un compartimiento visceral, o sea, doctor, donde están todas las vísceras. Tenemos un compartimiento vascular, uy, perdón. Compartimiento vascular, que es en realidad un compartimiento lateral. Y hay dos, mira, ve. Tenemos un vascular a la derecha y tenemos un vascular a la izquierda. Por eso es que acá yo te he puesto 2 compartimientos vasculares que son laterales. El visceral es anterior y atrás está el vertebral, vertebral o posterior. Sí, voy a borrar esta imagen de acá. Se me fue, por favor, ahorita un minuto, un minuto. Ahí está. Muy bien, entonces ahí están los 4 compartimientos, chicos, miren, los 4 compartimientos, estas imágenes yo los saco del Grey Anatomy, ya que es el libro base, ¿no? Junto al Moore, esos para mí son los libros bases, ¿no? Para la parte anatómica, ya libros un poquito ya más profundos, el Latarriet y el Rubier, ¿no? Básicamente, y la anatomía de Pro por ahí, ¿sí? Pero los básicos son Moore y Grey Anatomy, ¿no? Entonces ahí están los compartimentos, miren, uno anterior o visceral, uno vertebral o posterior, porque acá está posterior, mira. Esto es posterior, esto es anterior. Y a los costados, 2 compartimientos vasculares, que son laterales. Uno a la derecha, uno a la izquierda. Muy bien. Esos son los 4 compartimientos que va a tener el cuello. Pero si nosotros al cuello lo dividimos en regiones, el cuello tiene 2 regiones. Una región anterior, o sea, delante del cuello, y una región posterior. La región posterior del cuello es la nuca, que en otra clase aparte la vamos a estudiar, todo lo que es nuca, todo lo que es parte posterior. Esa es una clase aparte. Hoy día vamos a ver cuello parietal y cuello visceral lo vamos a ver en la próxima clase también. Y el cuello parietal, a su vez, vamos a ver que va a tener 2 estructuras, un cuello anterior y un cuello lateral. ¿Por qué? Porque el posterior es la nuca, pues. Entonces, el anterior se divide en anterior y lateral, y el posterior es netamente la nuca. Ya, chicos, el posterior es netamente la nuca. Muy bien, entonces vamos a hablar del compartimiento anterior. Sí, vamos a empezar la clase hablando nosotros del compartimiento anterior. ¿Qué tenemos que saber de este compartimiento anterior? El compartimiento anterior o el cuello parietal anterior, básicamente lo vamos a estudiar en planos, ¿sí? Planos, estructuras de planos anatómicos. Plano de disección, ahí está, miren. Estos son los 5 planos que tú vas a encontrar en el cuello. Primer plano, la piel. La piel del cuello, doctores, es una piel fina, es una piel elástica, ¿no? Tú la estiras, una piel fina, elástica, que generalmente se ve cuando una persona habla, se ve la protuberancia que es la arteria yugular externa, por ejemplo, ¿no? Se ve la protuberancia cuando uno grita, ¿no? No sé si le han visto a unas personas en el cuello, como que se le dilata la vena, ¿no? Una vena en el cuello, y a esa venita que se dilata en la vena yugular externa. Sí, importante eso. Debajo de la piel está la grasa.
tejido celular subcutáneo. En ese tejido celular subcutáneo hay muchas estructuras importantes que vamos a estudiar. El músculo más importante o el músculo más superficial que va a tener el cuello anterior es el músculo platisma. Platisma, así se llama. Músculo platisma, mioides, ¿no? Algunos le ponen platisma mioides. En realidad no sé por qué por qué le ponen la palabra mioides, ¿no? Simplemente es músculo platisma. O también se le llama cutáneo del cuello. Profe, ¿por qué se le llama cutáneo del cuello? Porque casi está cerca a la piel, pues está en la grasita. Este es un músculo fino, muy pero muy fino, cuadrado, fino, que está cerca a la piel. Por eso le pusieron cutáneo. Cutáneo porque viene de cutis. Cutis es piel, ¿no? Muy bien. Vamos a estudiarlo de aquí. Después vamos a estudiar vasos superficiales, sobre todo vasos venosos. Porque yo dije que cuando una persona gritaba o hablaba fuerte, se le notaba una vena, ¿sí o no? Se dilataba una vena. Entonces, esas venitas lo vamos a estudiar ahorita. Y son venas superficiales porque uno lo ve a simple vista. Entonces, vasitos superficiales, principalmente venas. Luego, también vamos a estudiar un plexo, que es el plexo cervical. Como estamos en cuello, el plexo que está en el cuello es el plexo cervical. Y el plexo cervical vamos a estudiarlo en un ratito, pero ya quiero que vayan aprendiendo eso, que el plexo cervical, doctores, tiene dos partes. Un plexo cervical superficial y un plexo cervical profundo. Hay dos tipos de plexo cervical, superficial y profundo. Profe, ¿cuál es el límite entre el superficial y profundo? Pregunta de examen, ¿ah? Ahí va la primera pregunta de examen. ¿Cuál es el límite anatómico para yo diferenciar al plexo cervical superficial del profundo? Es el esternocleidomastoideo. Se supone que el superficial, doctor, está encima del esternocleidomastoideo y se supone que el profundo está debajo del esternocleidomastoideo. Pregunta de examen, ¿sí? El superficial es netamente sensitivo. El que está por encima del esternocleido, que ya lo vamos a ver en un rato, es netamente sensitivo. Ustedes ya a estas alturas ya tienen que saber qué es la palabra sensitivo, ¿no? Chicos, ¿qué significa la palabra sensitivo para ustedes? ¿Qué entienden por término sensitivo? ¿Alguien por ahí? Muy bien, que va a la piel, perfecto, ¿no? Va a la piel. Son nervios que van a inervar la piel y van a transmitir la parte sensitiva. O sea, en otras palabras, son nervios que no agarran músculos. Nervio que agarra músculos se llama nervio motor y nervios que no agarran músculos se llaman nervios sensitivos. Se van básicamente a la piel, ¿no? Y le dan la sensibilidad a la piel. Listo, fácil. Entonces, el superficial es sensitivo, mira. En cambio, el profundo es motor. Ya lo vamos a ver en un rato ya. Pero ya quiero que ustedes vayan captando esos datos. El plexo cervical hay dos tipos, superficial y profundo. El superficial está encima del esternocleidomastoideo y es netamente sensitivo. Clarito, ¿ah? En cambio, el plexo cervical profundo es profundo al esternocleidomastoideo, está debajo del esternocleidomastoideo y es netamente motor. O sea, profe, va a los músculos. Listo, facilito, ¿ah? Muy bien. Y luego tenemos los nódulos linfáticos, ¿no? Ganglios linfáticos a nivel de esa zona. Debajo de esa grasita, doctores, ustedes van a encontrar una lámina, una aponeurosis, que es la fascia cervical. Ya lo vamos a ir viendo, ¿no? Estoy enumerando nada más. Ahorita cada uno vamos a hablar, ¿sí? Vamos a hablar de cada uno de ellos, ¿no? Pero vamos enumerando primero. Piel, debajo de la piel, profe, la grasita, donde voy a encontrar ciertas estructuras. Debajo de la grasita voy a encontrar una aponeurosis, una lámina, una fascia, que es la fascia cervical y hay dos tipos de fascia cervical, superficial y profunda también. Y debajo de esas fascias voy a encontrar al plano muscular, al esternocleidomastoideo, a los músculos que están por encima del yoides, los músculos que están debajo del yoides, los músculos prevertebrales, el trapecio, etcétera, etcétera, etcétera. Plano netamente muscular. Y debajo de los músculos, los vasos y los nervios profundos. ¿Ya? Vasos y nervios profundos. Vasos como las arterias carótidas, por ejemplo, ¿no? La carótida interna, carótida externa.
Venas como la vena yugular interna, yugular externa, yugular anterior, yugular comunicante, etcétera, etcétera, etcétera. Nervios como el nervio vago, por ejemplo, en el cuello, el nervio más importante del cuello, el famoso nervio vago, el 10.º par craneal. Otro que está por ahí, el hipogloso. Otro que está por ahí, el espinal, que es el 11.º. Entonces, todas esas cositas ya lo vamos a ir hablando de a pocos, como se dice. ¿Ya, doctores? Muy bien. Entonces, esos son los 5 planos anatómicos. Y también tienes que saber que en el cuello existen 2 triángulos. Ojo, estamos en la parte del cuello parietal anterior. Existen básicamente 2 triángulos. Un triángulo anterior que pertenece al compartimiento o al cuello parietal anterior y un triángulo posterior que pertenece obviamente al cuello parietal posterior, ¿no? Vamos primero a empezar con el cuello parietal anterior. Todo esto, doctores, que está de verde acá, todo esto que está de verde acá es cuello anterior, cuello parietal anterior. Y todo lo que está detrás es cuello parietal posterior. Profe, ¿quién lo separa? Ahí está, ve, otra vez. Punto de referencia. ¿Cuál es el músculo que los está separando a estos 2 triángulos? El esternocleido mastoideo. ¿Ya, doctores? Esternocleido mastoideo. Muy bien. Importante entonces conocer eso, ¿no? Y detrás del triángulo posterior está este músculo que ya pertenece al dorso, pertenece a la nuca, que lo vamos a ver en otras clases, como es el famoso músculo trapecio, ¿no? El famoso músculo trapecio. Muy bien, vamos a empezar por el cuello parietal anterior. La piel, bueno, en la piel no hay tanto que hablar, por eso es que no he puesto piel. Si quieren colocar, por ahí apunten. Características de la piel es fina, delgada, elástica y se ve la prominencia de la vena yugular externa. Básicamente esas 3 cositas. Delgada, fina, elástica y se ve la prominencia de la vena yugular externa. Después bajamos a la grasita. A la grasita sí es importante. Mira, ve. En la grasita lo primero que tú vas a ver es esto, el famoso músculo platisma, que acá te lo estoy presentando. El platisma del lado derecho, platisma del lado izquierdo. Es un músculo que está, mira, ve, debajo de la piel. Esta es la piel, mira, ve. Este es un cadáver, esta es una imagen de la vida real. La piel, yo he tenido que cortar la piel, mira, mira. Yo he tenido que cortar la piel y debajo de la piel va a estar la grasita. Pegado a esa grasa está el músculo, mire. Y son 2 músculos, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Por eso es que es un músculo par. Es un músculo par, derecha e izquierda. Llamado el cutáneo del cuello, porque está cerca a la piel, profe. Es un músculo cuadrado. Tiene una forma cuadrada, cuadrilátera. Es un músculo par cuadrilátero. ¿Sí? Es un músculo de la mímica. Profe, ¿por qué es un músculo mímico? Porque este músculo, doctor, es platisma, se va a conectar con los músculos de la cara. O sea, es continuación. A este platisma no queda en el cuello. Avanza, profe, hasta la cara. Y cuando llega a la cara, doctor, agarra o se une a los músculos de la mímica. Por eso es que también tiene función de mímica, pues. Tú haz cualquier gesto, haz cualquier mímica y vas a ver que ese musculito en el cuello se va a tensar. Si gustas, hagan eso, ¿no? Véanse en el espejo, hagan cualquier mueca, cualquier mímica y van a ver que en el cuello se va a tensar un musculito. Ese es el famoso músculo platismo. Por eso decimos que es un músculo mímico, porque cuando llega a la cara se une con los músculos de la mímica. Forma la fascia superficial del cuello anterior, es el músculo más superficial, se podría decir. El origen, ¿dónde se origina? Este músculo es continuación, doctores, de músculos del tórax. Acá tú sabes que en el tórax está el pectoral mayor, ¿sí o no? Y tú sabes que para afuera está el deltoides. Ya el deltoides da su prominencia. El pectoral da una prominencia y esa prominencia forma este músculo que es el platisma. O sea, el platisma se origina desde el tórax y llega hasta la cara. Ojo, el platisma se origina en el tórax y llega a la cara. No se origina ni se inserta en el cuello, ¿ah? Pregunta examen. ¿El platisma, verdadero o falso, se origina y se inserta en el cuello? No. Es un músculo del cuello, pero no se origina ni se inserta en el cuello, sino que se origina en el tórax
principalmente por el deltoides y el pectoral mayor, y llega hasta el borde inferior, como está ahí en la lámina, y luego va a la cara. Termina en la cara, uniéndose o pegándose a los músculos mímicos de la cara, como el risorio, ¿no? El macetero y otro músculo más en la cara, ¿no? Que ahorita no viene al caso hablar de músculo de la cara, ¿no? Pero bueno, ahí está, ¿ya? Muy bien. Y la otra pregunta examen es, profe, ¿quién lo inerva? Pregunta examen, el famoso nervio facial. Como llega a la cara, yo me acordaba así, ¿no? Como este músculo llega a la cara es la zona facial, ¿no? Entonces, ¿quién lo va a inervar? El facial. Sí, el músculo platisma es inervado por el séptimo par craneal. Y el séptimo par craneal se llama el nervio facial, ¿ya? Nervio facial. Muy bien. Eso es con respecto al músculo platisma, nada más es lo único que tienes que saber de platismo. Listo. Vamos a ver ahora sí las venas, ¿no? Porque aparte de ver el platisma, habían también venas, ¿no? Vasos superficiales, les dije yo, ¿no? Pero de esos vasos principalmente venas, no hay arterias, ojo, ¿ah? No hay arterias superficiales, solamente hay venas superficiales, ¿no? ¿Cuáles son esas venas superficiales? Son dos, principalmente son dos. Repito, digo principalmente son dos porque en realidad son tres, solo que la otra es inconstante. En todos los libros dicen, ¿no? La tercera vena es inconstante. O sea, en algunas personas hay y en otras no hay. Listo. ¿Cuáles son, profe? Acá está, mira. La número uno, que es esta de acá. Profe, esta venita viene bajando del mentón. Esto es el mentón. Acá está la boca, las orejas a los costados, la quijada y debajo de la quijada el mentón. Entonces, esta venita viene debajo del mentón. La número uno se llama la vena yugular anterior, porque viene por delante, pues, ¿no? Viene por delante, anterior. Profe, ¿de dónde se están originando? De estas venitas que están en el mentón, que son las venas submentonianas. Como están debajo del mentón, le pusieron venas submentonianas. Estas venas submentonianas se unen y forman a la vena yugular anterior. Pregunta de examen. ¿De dónde se origina la vena yugular anterior de las venas submentonianas? Profe, ¿a dónde va a llegar? ¿En dónde va a desembocar? Va a ir hacia abajo y va a llegar a la vena subclavia. Sí, la próxima clase vemos irrigación de cuello. Ahí vamos a estudiar venas, arterias, nervios, todo eso. ¿Ya? Entonces, va a desembocar o va a llegar o va a finalizar, como le quieran llamar, en la vena subclavia. Entonces, repito, esta es la vena yugular anterior. ¿De dónde se origina? De las venas submentonianas. ¿Y dónde termina, profe? Abajo, en la vena subclavia. Y la vena que viene por fuera, esta de acá, que cuando un paciente grita se dilata, esta venita de acá es la vena yugular externa. Cuando tú gritas, mírate en el espejo, en el cuello va a haber una vena que se va a dilatar, ¿sí, no? Sobre todo se ve más en pacientes delgados. En pacientes gorditos como que por la grasita no se ve tanto, ¿no? Pero sí se llega a ver, ¿no? Pero más en personas con textura delgada, ¿no? Esa es la famosa vena yugular externa. Profe, ¿por qué externa? Porque va por fuera, pues. Profe, la otra era anterior porque iba adelante, ¿sí o no? Estas van a los costados, son externas, son laterales. ¿Ya? Muy bien. ¿De dónde se origina? ¿Cuáles son las venas que la originan? Acá están las dos venas que la originan, mira. Ve. Esta vena que se ve por acá, que la estoy señalando, esta es la vena auricular posterior. Esta es la vena auricular posterior. Y esta venita de acá es la vena retromandibular. La unión de esta vena, que es la retromandibular, con esta de acá, que es la auricular posterior, van a formar a la vena yugular externa. Vena yugular externa. No se confundan con la vena yugular interna. Se llama interna porque esa ya es pues, más profunda, ¿sí o no? Profe, ¿dónde está la yugular interna? Acá, mira, ve. Te la presento. Aquí está la famosa vena yugular interna. Y acá te estoy presentando, esta es la vena yugular externa, esta de acá. Esta es la vena yugular externa y la de abajo es la vena yugular interna. Si yo les pregunto, a ver, ¿quién lo saca? A ver, ¿cuál es el músculo que los está separando esas dos venas? Una vena va por fuera de ese músculo y la otra vena va por dentro de este músculo. ¿Cómo crees que se llamará este músculo?
¿Cómo se llama, chicos? Ese es el músculo esternocleidomastoideo. Chicos, este músculo está cortado acá, pero acá yo lo estoy viendo, mira. Este músculo que estoy acá señalando, este de acá, este es el famoso esternocleidomastoideo, todo esto de acá. Mira, esta vena va por delante del esternocleidomastoideo. La otra está por atrás, ¿te das cuenta? Acá le he tenido que cortar al externo para recién ver a la vena yugular interna. Y esta viene de la cabeza. Pregunta de examen, ya, bueno, este es ya neuroanato como tal, ¿no? ¿Por dónde baja, no? De la cabeza hacia el cuello, ¿por qué conducto baja? Por el conducto o el agujero rasgado posterior, que son agujeros del cráneo. Ya ahí en neuroanato ahí nos vamos a locar, ya más adelante, neuroanato ya es segundo parcial, ¿no? Pero en la base del cráneo hay varios agujeros, ¿no? Varios agujeros, varias fosas, varios huequitos por donde estructuras van a subir o van a bajar. En este caso, esta vena baja de la cabeza, baja hacia el cuello, por este agujero llamado el agujero rasgado posterior, o también llamado agujero yugular, ¿no? Lo mismo, porque está pasando la arteria, la vena yugular interna. ¿Sí? Agujero rasgado posterior o agujero yugular. Un datito por ahí como para que lo tengan, ¿no? Eso sí no te van a preguntar acá. Muy bien, ¿no? Entonces, pero este es profundo, pues. Entonces, nada más ahorita, como estamos en venas superficiales, nada más son estas dos, ¿no? La vena yugular anterior y la vena yugular externa. Profe, y la otra que usted me decía que es inconstante es esta de acá. Esta que la estoy marcando acá. Esta venita, doctores, es la vena yugular comunicante. Esta vena que se viene por acá es la vena yugular comunicante. Es inconstante. Y por eso es que en algunos libros ni siquiera la mencionan, ¿no? Muy bien. Acá, doctores, les presento la famosísima vena yugular externa, mira, ve. Es superficial al esternocleidomastoideo, ¿va? Si le preguntan, es superficial a este músculo que es el esternocleidomastoideo. Todo este músculo es el esternocleidomastoideo. Y acá te lo presento, ¿ah? Ya te lo voy presentando porque ahorita te voy a hablar de esto. Este es el famosísimo plexo cervical. Estos nerviecitos que tú ves por acá, estos nervios que tú ves por acá son ramas del plexo cervical, que ahorita vamos a hablar. ¿Ya, doctores? Ahorita vamos a hablar de plexo cervical. Entonces, mira, vamos en orden, ¿ah? Quiero que por favor la anatomía siempre se estudie en orden, mira. Piel, ya sabemos piel. Grasita, en la grasita ya hemos estudiado el platisma. Ya sabemos el platisma. Ya hemos estudiado los vasos superficiales venosos, principalmente dos venas. Ahora vamos a estudiar el plexo cervical. Vamos a la siguiente lámina y estudiemos plexo cervical. Como les dije hace rato, chicos, ¿ah? ¿Cuántos plexos cervicales existen? A ver, si les pregunta el doctor, díganme a ver. Hace rato les mencionaba. ¿Cuántos plexos cervicales, doctores, existen? Dos. Muy bien, doctora. Dos, ¿verdad? Uno superficial y uno profundo. El superficial es netamente sensorial, S con S, para que no se olviden. Y el profundo es netamente motor. O sea, doctor, el profundo va a los músculos y el superficial no va a los músculos. Listo. ¿De dónde, profe, se origina el plexo cervical? De C1 hasta C4, principalmente, ¿ah? De las raíces anteriores de C1 a C4. Principalmente, profe, C5 le da como que un aporte. Por eso es que acá yo te he puesto, el C5 es un aporte, no lo forma. Y eso te van a preguntar, ¿ah? ¿Verdadero o falso? El plexo cervical se origina de las raíces anteriores de C5, perdón, de C1 a C5, falso. No agarra C5. El C5 no es origen, es un aporte nada más que se le da. Principalmente va de C1 a C4, llega hasta C4. C5 es un aporte nada más, ¿ya? Muy bien. El plexo cervical tiene aporte o tiene, perdón, relación con dos nervios, con dos pares craneales. Ahí está, mira, ve. Esos son los dos pares craneales que se relacionan con este plexo. Pregunta clásica en anatomía en cuello, pues, ¿no? ¿Cuáles son los pares craneales que tienen relación con el plexo cervical? Uno es el onceavo, que es el espinal,
o accesorio, y el 12º es el hipogloso, ¿no? El famoso nervio hipogloso, que es el 12º par craneal. Pregunta clásica, pares craneales que se asocian al plexo cervical en el cuello son dos, el 11 y el 12, se acabó. Vamos a ver, doctor, cuáles son los orígenes, ¿no? Cuáles son las ramas, perdón. Entonces ahí está, par craneal 11 y 12, listo. Doctores, el plexo cervical superficial tiene 4 nervios sensitivos. Tiene, muchachos, 4 nervios sensitivos. El plexo cervical superficial. Profe, ¿cuáles son? Los que están acá en esta imagen de azul. Ahí les voy a poner un check. El primero es el occipital menor. El otro es el auricular mayor. El otro es el cervical transverso. Y el otro es el supraclavicular. Esos 4 forman el plexo cervical superficial. A ver, ¿quién que me diga? A ver, ¿quién ha estado atento? ¿Por qué se le llamó superficial? Vamos, chicos. ¿Por qué creen que le llamaron superficial? No me digan porque está en la superficie. Anatómicamente, ¿por qué es superficial? ¿A qué estructura es superficial? Al esternocleidomastoideo. Por eso le pusieron superficial, porque está por encima del esternocleidomastoideo. En cambio, el profundo está por debajo del esternocleidomastoideo, ¿ya? Muchachos, acá les presento, mira, este es el esternocleidomastoideo. Esto de acá es el esternocleidomastoideo. Y acá están los 4 músculos del plexo cervical superficial. Este de acá, profe, va al hueso occipital, ahí está, ve. El nervio occipital menor, ahí te lo presento. Nervio occipital menor. Profe, este nerviecito se va a la oreja, mira, ve. Acá está la oreja. Este es el nervio auricular mayor. Ahí está, mira, ve. Nervio auricular mayor. Profe, este nervio está en el cuello, de manera transversa, cervical transverso. Facilito, mira. Cervical transverso. Incluso da sus 2 ramitas, una para arriba y la otra para abajo. Profe, la de abajo se va a la clavícula y está por encima de la clavícula. Supraclavicular. Y mira, ve, se trifurca, ve. Se trifurca. El nervio supraclavicular. Ahí están los 4 nervios del plexo cervical superficial. Todos están encima del esternocleidomastoideo. Todos por encima. El occipital menor, el auricular mayor, el nervio cervical transverso y el supraclavicular. Todos nacen de un punto anatómico, el famoso punto Z. Todos estos datitos apúntenlo, por favor, ¿ah? Estoy lanzando las reales fijas para que ya no sufran en su ciclo, que no es la idea también de que ustedes se preparen, ¿no? En vacaciones, de que apunten todo, repasen todo para que durante el ciclo no sufran, chicos, ¿no? Esa es la idea, para que la pasen tranqui, ¿no? Mientras sus amigos de repente pues van a estar llorando por ahí, ¿no? Memorizando datos, ya ustedes eso ya lo van a saber, ¿no? Ustedes tienen que mentalizarse en eso, ¿ya? Entonces, miren, todos estos nervios se originan en este punto anatómico, por fuera del esternocleidomastoideo, ¿no? Por su borde posterior, que es el famoso punto Z o punto R. Punto Z o punto R. ¿Sí? Un punto anatómico llamado punto Z o punto R. De aquí sale el occipital menor, auricular mayor, cervical transverso y los supraclaviculares. Listo. Esos son los 4 superficiales o sensitivos. Son netamente ojos sensitivos, ¿ya? Ahora vamos a los motores. Profe, ¿cuáles son los motores? Los motores acá lo voy a poner con un asterisco. El primer motor, los primeros motores se originan principalmente de C1. Salen 2 de C1, mira. El genioideo y el tiroideo. Genioideo y tiroideo. Son netamente musculares. Van al músculo, uno va al genioideo, el otro va al tiroideo, que son músculos, que ya lo vamos a estudiar en un rato. El otro es el asa cervical. Y el otro nerviecito, que está por acá abajito, es el nervio frénico. Ahí están los 4 nervios profundos, o los 4 nervios que forman el plexo cervical profundo, que son netamente motores. Profe, ¿por qué son profundos? Porque están por debajo del esternocleidomastoideo. Facilito, ¿no? Facilito. Ya más no puedo hacerlo, ¿no?
Muy bien. Pregunta de examen, ahí te lanzo preguntas de examen. Díganme ustedes, a ver, ¿no? Para que hagan un esfuerzo mental ahí. ¿De dónde se origina el asa cervical? ¿De qué raíces nerviosas se origina el asa cervical? ¿Qué marcan ustedes? ¿De dónde viene, mejor dicho, el asa cervical? ¿De dónde se origina, chicos, el asa cervical? Antiguamente a ese asa cervical le llamaban el asa del hipogloso, pero ese es un término pues, de la época de Noé, ¿no? De la época de Jesús, un término recontra antiguo, ¿no? Por ahí lo he visto en algunos libros. En realidad, libros antiguos, ¿no? En realidad, asa del hipogloso, eso no existe, ¿no? Porque esa asa no lo forma el hipogloso. Pareciera que lo formara el hipogloso desde arriba, ¿no? Pero no, no lo forma el hipogloso. Lo forma el plexo cervical, por eso hoy en día le llaman asa cervical. Doctores, va de C1 a C3. ¿Quién forma el asa cervical? C1, C3. Y ahí te lanzo un datito que es datito de examen. Profe, ¿a qué músculos inerva el asa cervical? A los músculos infrayoideos. Pregunta de examen. A los infrayoideos. Más adelante, cuando veamos estos músculos, ahí te tienes que recordar esto. Asa cervical va de C1, C2, C3. Inerva a los músculos infrayoideos. Profe, ¿cuántos infrayoideos son? Son cuatro. Profe, ¿los agarra los cuatro? No, no los agarra los cuatro. Solamente agarra a tres. Profe, ¿cuál es ese que no lo agarra? El que está acá arriba, que es el tiroideo. ¿Por qué? Porque este músculo tiroideo tiene su propio nervio, que es el nervio tiroideo. Listo, por eso es que no lo agarra el tiroideo. Al resto sí lo agarra. ¿Ya? Entonces, recuerda, el asa cervical se origina de C1, C2, C3 y va a agarrar a los músculos infrayoideos. Profe, son cuatro, a los cuatro no, solamente agarra tres, excepto el tiroideo, porque el tiroideo tiene su propio nervio que nace de C1. De C1 nacen estos dos nervios, el genioideo, que es un suprayoideo, y el tiroideo, que es un infrayoideo, ¿no? Unos están por encima del yoides, otros por debajo. En un momento lo vamos a ver, no se preocupe. Y el nervio frénico, ya esto tienen que saber ustedes ya, desde el primer parcial. ¿A quién va a inervar el nervio frénico? ¿Alguien sabe? ¿A qué músculo inerva el frénico? En tórax lo han visto, en tórax principalmente, ¿no? ¿Alguien se acuerda, chicos, a quién inerva el diafragma, el frénico? El diafragma, ¿ya, doctores? El frénico inerva el diafragma. ¿De dónde se origina, profe, el frénico? Síguelo, 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 mira. C3, C4, C5. Principalmente C4, ¿ah? Si te preguntan, principalmente agarra C4. Principalmente, ¿ah? Porque va de C3, C4 y C5. Pero el principal de los tres es C4. Todas las fijas te estoy lanzando ahí, ¿ya? Muy bien. Eso es lo más importante y facilito. Este es un plexo netamente facilito. Este plexo tiene dos partes, profe, un superficial y un profundo. En el superficial, cuatro nervios. En el profundo, cuatro nervios. El superficial es sensitivo. El profundo es motor. Listo. ¿Cuáles son, profe, los sensitivos? El occipital menor, auricular mayor, cervical transverso y supraclaviculares. Y los cuatro profundos, el genioideo, tiroideo, el asa cervical que va de C1 a C3 y el famoso nervio frénico. ¿Ya? Un minuto, por favor. El famoso nervio frénico. Muy bien, chicos, entonces hemos terminado con lo que es la parte del plexo cervical. ¿Sí? Ahí abajito les he puesto una imagen, como para que puedan ahí ustedes repasar. ¿Ya? Listo. Una vez que terminamos tejido celular subcutáneo, vamos ahora a ver las fascias, ¿no? Vamos en orden, ¿ah? Vamos a las fascias. Vamos a esto de acá.
Perdón, acá, al costadito del plexo cervical, ahí está, fascias cervicales. Doctores, la fascia cervical o la fascia del cuello, que es básicamente la aponeurosis, ¿no? Del cuello, se divide en dos. Sí, tiene dos capas bien marcadas. Una capa superficial, como está acá, y una capa profunda. Profe, ¿cuáles son? Vamos a las imágenes para que se oriente, pues, ¿no? La capa superficial es la que está acá, miren muchachos, a ver un minuto, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Mm, Bueno, acá no la ponen, no aparece acá en letras, mejor dicho, pero es todo lo que está acá, mírenme, todo lo que está acá, todo lo que está acá adelante. Y solamente llega hasta acá, mírame. Esto de amarillo que yo estoy señalando hoy, esa es la fascia cervical superficial. Si el doctor te pregunta, ¿la fascia cervical superficial envuelve a todo el cuello? Falso. No envuelve a todo el cuello. Ya no envuelve a todo el cuello. Si te llegaran a preguntar qué músculo agarra la fascia cervical superficial, agarra el músculo más superficial, profe. ¿Cómo se llama el músculo más superficial del cuello? Platisma. El platisma forma la fascia cervical superficial. El platisma. Muy bien. Debajo de eso encontramos al profundo. Y a su vez el profundo tiene cuatro capitas, cuatro hojas anatómicas, que te lo voy a poner acá con resaltador también. Sí, perdón, acá, con resaltador te lo voy a poner, ¿ya? De verde, mira. La primera capita es esta que te estoy marcando por acá, que se viene por acá, que es la lámina de revestimiento o lámina superficial, como está ahí. Lámina de revestimiento o lámina superficial. Mira, ve, esta va hacia adelante y va hacia atrás. Esta, sí, doctores, le da vuelta a todo el cuello. ¿Cuál es la fascia que le da vuelta a todo el cuello? La fascia o la lámina superficial o fascia de revestimiento o hoja de revestimiento, que pertenece a la fascia cervical profunda. Ya pertenece a la fascia cervical profunda. Muy bien, mira, por delante lo agarra a este músculo que es el esternocleidomastoideo, y por delante lo agarra, por detrás lo agarra el trapecio, mira. Todo este músculo que está acá es el trapecio, sí, el famoso trapecio. Muy bien, ahí está la primera lámina, uno, de la profunda. La segunda es la pretraquial. Esta es la tráquea. Acá está la tráquea, mira. Delante de la tráquea va a haber una envoltura. Esta laminita es la lámina pretraquial, es la segunda hoja del profundo. La tercera es la que va a envolver a esta vaina carotidia. Esto de acá es la vaina carotidia, donde está la arteria carótida, la vena yugular interna y el nervio vago. Ahí está, mira. Vena yugular interna, la carótida interna o carótida común y el nervio vago. Este es el paquete vásculo nervioso principal del cuello, ¿eh? Este es el paquete vásculo nervioso principal del cuello. El vago, la arteria yugular, perdón, arteria carótida y vena yugular interna. Entonces, esto está envuelto por una vaina que es la vaina carotidia. Ya, doctor, es la vaina carotidia. Tercero, vaina carotidia. Y el cuarto es la lámina prevertebral, que es todo esto que está acá de color lila, que está, este es la vértebra, mira. Entonces, está por delante de la vértebra. Por eso se llama lámina prevertebral. Ahí están las cuatro capas de lo que es la fascia cervical profunda. Entonces, facilita. La fascia cervical tiene dos capas, superficial, profunda. La superficial es el platismo y la profunda a su vez tiene cuatro capas. Tiene la capa, la lámina superficial o de revestimiento, la prevertebral, la pretraquial y la vaina carotidia, ¿no? La vaina carotidia. Listo, facilito. Es lo único que tenemos que saber de fases. Listo, pasamos ahora sí al plano muscular. Vamos ya de lleno al plano muscular. El principal músculo que vamos a estudiar ahorita es el esternocleidomastoideo. Uno, porque este músculo esternocleidomastoideo separa a estos dos triángulos anatómicos. A ese triángulo que está delante, que es el triángulo anterior, y a este triángulo que está acá, que es el triángulo lateral. Estos dos triángulos son separados por el músculo esternocleidomastoideo. Profe, ¿por qué le pusieron así? Bueno, es un músculo par
porque tenemos dos esternocleidomastoideos, uno a la derecha, el otro a la izquierda. Son unos músculos largos. ¿Y por qué, profe, le pusieron así? Esterno, porque se origina en el esternón. Cleido, porque agarra clavícula. Entonces, el origen es esternón clavícula. Y luego arriba se inserta en la apófisis mastoides. Por eso le pusieron mastoideo. Pues por eso le pusieron así, pues, ¿no? Porque ahí están sus tres puntos de origen y de inserción. Externo, cleido, mastoideo. Externo, esternón. Cleido, clavícula. Mastoideo, apófisis mastoide. ¿Y dónde está, profe, la apófisis mastoide? En el hueso temporal. Te llegaran a preguntar, ¿pertenece a qué hueso de la cabeza esté? Al hueso temporal, ¿ya? Al hueso temporal. La apófisis mastoide. Muy bien, ¿qué función tiene? Permite la rotación contralateral de la cabeza y la inclinación homolateral, ¿no? Cuando uno gira la cabeza, ahí se está contrayendo este músculo. Por eso es que cuando este músculo se contrae fuerte aparece la famosa tortícolis. Profe, ¿qué es la tortícolis? No es más que la contracción espástica del esternocleidomastoideo. Como está bien contraído, tú no vas a poder girar la cabeza, ¿te das cuenta? Tú no vas a poder girar, ¿no? Un paciente con tortícolis no puede girar la cabeza porque está hipercontraído ese músculo, ¿ya? Entonces, este músculo permite la rotación contralateral, o sea, hacia los costados, y la inclinación hacia el mismo lado, una inclinación homolateral. Homolateral es al mismo lado, contralateral es al lado contrario, ¿no? Muy bien. ¿Quién lo va a inervar? El nervio espinal, pregunta clásica, ¿no? El esternocleidomastoideo es inervado por el nervio espinal. El nervio espinal. ¿Qué par craneal es? Es el par craneal número 11. Todo está ahí, ¿ya? Es el par craneal número 11. Listo. Ahora sí pasamos de lleno, doctores, a los triángulos, ¿ya? Vemos triángulo anterior y hacemos un pequeño descanso. ¿Por qué? Porque yo te dije que los dos triángulos, mira, acá están los dos triángulos, triángulo anterior y hacia atrás triángulo posterior. ¿Y quién los estaba separando? Era este músculo, mira. Quien los estaba separando era este músculo. ¿Cómo se llama ese? Esternocleidomastoideo. Entonces nos vamos a centrar ahorita en este triángulo que está acá adelante, que es el triángulo anterior del cuello, ¿ya? Nos vamos a centrar en ese triángulo. Profe, ¿cuáles son los límites? Fácil. Los límites de ese triángulo anterior, doctores, son los siguientes. Por arriba, el borde inferior de la mandíbula. Por arriba, borde inferior de la mandíbula. Fácil. Profe, por fuera, lateralmente, el esternocleidomastoideo, sino principalmente su borde anterior del esternocleidomastoideo. Y profe, por delante, en el centro, la línea media del cuello. ¿Sí? La línea media del cuello, o sea, que pasa por la manzana de Adán. Trazamos una línea desde el mentón, desde el punto gonion hasta la escotadura esternal. Y vamos por el centro del cuello. Esta es la línea anterior del cuello, ¿no? Listo. Todos esos son los límites del triángulo anterior. Profe, a su vez, ¿cuántos triángulos se forman en este triángulo anterior? A su vez se forman 4 grandes triángulos. El triángulo anterior va a presentar a su vez 4 triángulos, que es lo que vamos a estudiar ahorita. ¿Cuáles son, doctor, esos 4 triángulos? Los siguientes, mira, ven. Acá está mejor. Acá está de verde, mira, ven. ¿Cuáles son esos triángulos? Este es la mandíbula, ¿no? O maxilar inferior. Acá hay un espacio que se está formando. Este triángulo es el triángulo que está debajo de la mandíbula. Primer triángulo, submandibular. El otro triángulo está acá abajito, debajo del mentón, el submentoniano. Segundo triángulo. El tercer triángulo, profe, por donde pasa la carótida, triángulo carotidio. Y el cuarto triángulo es netamente muscular, triángulo muscular. Ahí están, doctores, los 4 triángulos que tiene el triángulo anterior del cuello. ¿Sí? A su vez tiene 4 triángulos. Y todo está acá en orden. Submandibular o también llamado digástrico. El submentoniano o suprayoideo. El carotidio y el muscular, ¿no? Acá también está, mira, ve. Esto de acá está debajo del mentón, esto de lila, submentoniano. Al costado tenemos el submandibular. Acá de lila, otra vez el carotidio. Y acá de amarillo el muscular. Se le llama muscular porque está reforzado por puro músculo, ¿no? Se le llama carotidio porque obviamente voy a encontrar a la arteria carótida. Se le llama submandibular porque está debajo de la mandíbula.
Y se le llama submentoniano porque está debajo del mentón, debajo de la quijada, mejor dicho, ¿no? Vamos a estudiar el primer triángulo, chicos, que es el triángulo digástrico. Digástrico, o también llamado submandibular, porque está debajo de la mandíbula. Profe, explíqueme por qué le pusieron digástrico. Ahí está, mira. Este triangulito es el triángulo submandibular. Ahí está, submandibular. Profe, ¿por qué digástrico? Porque lo está formando este músculo. Lo está formando este músculo que está acá. Y este es el digástrico. Profe, ¿por qué le pusieron digástrico? Porque tiene dos gastros, tiene dos vientres. Gastro viene de estómago, estómago es vientre. Por eso le pusieron digástrico, porque tiene dos estómagos, dos vientres. Este es el vientre anterior del digástrico, acá está, mira. Vientre anterior del digástrico, acá está. Y obviamente el que está para atrás, este de acá es el vientre posterior del digástrico. Ahí está, miren. Vientre posterior del músculo digástrico. Por eso es que a este triángulo le pusieron triángulo digástrico. ¿Sí? Triángulo digástrico o submandibular. Vamos a ver qué estructuras encontramos ahí, mira, ven. Lo más importante que preguntan acá. Uy, uy. Perdón, a ver qué hice por acá. Listo. Entonces acá está, mira, ven, triángulo digástrico o también llamado submandibular. ¿Cuáles son sus límites? Ahí están los dos vientres del digástrico, ¿sí? Los dos vientres del digástrico. ¿Y quién más? El maxilar. Y acá está todo, ¿no? Todo está explicadito acá, mira. El límite son los dos digástricos y la mandíbula, mira. El borde inferior de la mandíbula. Acá está, mira. Este es el borde inferior de la mandíbula. Y acá abajito están los músculos digástricos. Facilito. Esos son sus límites. El techo es el platisma, ¿no? Ese que hemos visto hace rato, ese músculo que está cerquita a la piel, ese es el techo, lo está tapando el platisma. Y el piso lo forma el miloioideo y el hiogloso. Profe, ¿cuáles son esos músculos? A ver, acá está, mira, acá se ve mejor. Acá está el digástrico. Esta imagen de acá es del digástrico, mira, digástrico. Acá están estos dos músculos que son el piso, mira, el miloioideo y el hiogloso. Esos dos forman el piso, el suelo, mejor dicho, están abajo. Arriba está el platisma, abajo el miloioideo y hiogloso, básicamente, ¿ya? Básicamente. Muy bien, lo más importante, doctor, contenido, profe. En la principal estructura, pregunta examen. La principal estructura, doctores, que encontramos acá, es la glándula submaxilar. La principal estructura, chicos, ahí es la glándula submaxilar. Esto ya ustedes lo han visto en histología, no me hagan quedar mal, a ver. ¿Cómo se llama el conducto de la glándula submaxilar? A ver, ¿alguien se acuerda? ¿Cómo se llama el conducto de la glándula submaxilar? Conducto de, comienza con W. Muy bien, conducto de Wharton, ¿ya? Conducto, esto lo han visto en gastro, ¿ah? En histo. Me imagino que en histo, en gastro lo habrán visto, ¿ya? El conducto de la glándula submaxilar es el conducto de Wharton. El conducto de la glándula parótida es el conducto de Steno. Y el conducto de la glándula sublingual es el conducto de Rivinus o Bartolinus, ¿ya? Muy bien. Entonces, la estructura más importante es esta glándula que está acá de verde también, mira. Acá está, mira. La glándula submaxilar es esta glandulita que está acá, ve. Esta glandulita que está acá. Esta es la glándula submaxilar. ¿Qué más encuentro, doctor, ahí yo? La vena. Esta venita que viene por acá es la vena facial. Y esta arteria que está acá al costado es la arteria facial. Entonces, el contenido de este triángulo es glándula submaxilar, vena facial, que te la estoy marcando ahí, es cuestión que tú lo apuntes nada más, ¿no? Vena facial y al costadito está la arteria facial. Al costadito, doctor, es la arteria facial, ¿ya? La arteria facial. ¿Qué más, doctor? ¿Qué más encuentro ahí? Encuentro este nerviecito que está acá, ve. Este nerviecito es el nervio miloioideo. Este nervio, doctores, que está acá es el miloioideo. Porque este musculito que está debajo es el miloioideo. Por eso es que este es el nervio
miloioideo. Acá está la glándula submaxilar, acá está la vena facial con su arteria facial, y por acá, por abajo, estamos viendo un nervio, este nerviecito que está abajo. Este es el famoso nervio del hipogloso, que se está metiendo por acá, ¿ven? El famoso nervio del hipogloso, que es el 12º par craneal, o el 12º par craneal, ahí está. Este es el famoso nervio hipogloso. Entonces, acá está la flecha roja, roja para que pongan acá, nervio hipogloso. Esta glandulita es la glándula submaxilar. Este nervio con esta arteria es la arteria y el nervio miloioideo. Y esta de acá es la arteria facial con la vena facial. Arteria facial y vena facial. Listo. Todo está ahí escrito como para que ustedes lo vayan ahí completando. Ya chicos, vayan completando. Doctor, no lo entendí. Acá te he puesto una imagen, mira. Acá abajo te he puesto una imagen ya para que esto quede claro. Mira, este de acá es el nervio del hipogloso. Este es el 12º par craneal. Por acá viene la arteria lingual. Por acá, por arriba no está, pero viene la arteria facial. Por acá está la glándula submaxilar, la arteria facial, la vena facial. Por acá el nervio del miloioideo, porque este es el músculo miloioideo. Por acá el nervio hipogloso y la arteria lingual. ¿Sí? La arteria lingual. Ya la arteria lingual. Doctores, en este triángulo digástrico, a su vez hay dos triangulitos pequeños, que es pregunta clásica de examen, que son el famoso triángulo de Pirogov, así como había un ángulo, ¿te acuerdas donde terminaba el conducto torácico? El famoso ángulo de Pirogov, ese es un ángulo. Ya, este es el triángulo de Pirogov, ahí te lo presento. Y el otro es el triángulo de Becklar. Triángulo de Becklar. Ahí está, miren, todo escrito allá para que lo estudien nada más. Becklar y Pirogov. Ambos están dentro del triángulo digástrico. Ambos están dentro del triángulo digástrico. Acá está el triángulo digástrico. Todo esto es el triángulo digástrico. Porque acá están los dos vientres del digástrico. ¿No? Este es el vientre anterior del digástrico. Y para atrás encontramos el vientre posterior del digástrico. ¿Te das cuenta? Ahí está, mira. Músculo digástrico, dice. Entonces, ¿cuál, profe, es la importancia de esto? Que el triángulo de Pirogov, profe, ¿cuáles van a ser los límites? Facilito, mira. Los límites son, acá el nervio hipogloso. Acá, profe, el miloioideo. Y acá, doctor, el centro tendinoso o el tendón del digástrico. Ahí está su límite, ¿sabes? Sin necesidad de memorizar, de aprenderlo, ¿no? Mira, ve. Nervio, profe, hipogloso. Profe, por acá este músculo, miloioideo. Y, profe, bajito, el centro tendinoso o el tendón del digástrico. No el músculo, sino el tendoncito del digástrico. Profe, ¿quién está ingresando por ahí? Una arteria. Clásica pregunta de anatomía. ¿Cuál es la estructura que ingresa por el triángulo de Pirogov? Ustedes marcan arteria lingual. La arteria lingual, doctores, ingresa por el triángulo de Pirogov. La arteria lingual. Doctor, la vena no. La vena no ingresa por acá. La vena ingresa por arriba. Por arriba. No ingresa por el triángulo de Pirogov. Te estoy diciendo la fija de fija. Porque así te van a preguntar, ¿no? El doctor te va a decir, por el triángulo de Pirogov, ¿ingresa el van lingual? No, no ingresa el van lingual. No ingresa la vena, no ingresa el nervio. Solo ingresa la arteria lingual. Repito, solo ingresa la arteria lingual. Triángulo de Pirogov. Y, profe, el otro es el triángulo de Becklar. Profe, ¿cuáles son los límites del Becklar? Son, por acá el digástrico, músculo digástrico. Por acá, profe, este músculo que es el hiogloso. Ahí está, ve, hiogloso. Y, profe, abajito el yoides. Este músculo, este huesito de acá es el yoides, que es el hueso del cuello que no se articula con nadie. ¿Cómo se llama el hueso del cuello que no se articula con nadie? Yoides. Ahí está el famoso triángulo de Becklar, ¿no? Yoides, digástrico y hiogloso. Y por acá, doctor, ingresan los dos. Profe, ¿cuál dos? La arteria lingual y el nervio hipogloso. Aunque no se ve tan bien acá, pero también ingresa por acá, ¿eh? El nervio hipogloso. Entonces, en el triángulo de Becklar, profe, ¿quién ingresa? La arteria lingual con el hipogloso. Y, profe, en el triángulo de Pirogov, solo ingresa la arteria lingual. En el triángulo de Pirogov, el nervio ya es un límite, mírame.
El nervio del hipogloso acá ya forma parte del límite. Ya no es contenido, es límite. En el pirogof. En cambio, en el Beckler sí es contenido. Tanto la arteria lingual como el nervio del hipogloso. Doctor, se me hizo complicado, profe, no entendí. Ya, te lo hago más fácil la anatomía, mira. Tal vez no te he dado esa lámina, pero presta atención, mira. Pirogof, profe. Contenido, arteria lingual. Solo la arteria lingual, muchachos. Solo la arteria lingual. Profe Beckler, ingresan los dos. La arteria lingual y el nervio del hipogloso. Facilito, ¿ah? Facilito. Tomen una captura ahí para que lo... Está en Google, ¿no? Googlean y te va a salir eso. Facilito, ¿ah? Preguntas clásicas han salido de esta lámina, ¿ya? Y recuerda que estos dos pertenecen a un triángulo grande que es el digástrico. Estos dos, profe, están dentro de un triángulo grande que es el digástrico. Listo, se acabó. Pasamos al segundo triángulo, el submentoniano. Profe, ¿por qué se llama así? Porque está debajo del mentón, ¿no? Submentoniano, debajo del mentón. Bueno, acá le han puesto submandibular, eso es falso. No se le llama así. Al submentoniano también se le llama suprayoideo, ¿no? Como estaba por acá. El submentoniano o suprayoideo porque está encima de la ioides, ¿no? Encima de ioides. Profe, ¿cuál es ese triángulo acá? Mira, te lo muestro. Acá está el triángulo, mira. Este es el mentón, la quijada, ¿no? Orientarnos acá, ¿no? Esta es la quijada, muchachos, la quijada. Este musculito de acá, es el vientre anterior, ¿sí? Este musculito de acá, doctores, es el vientre anterior del digástrico. Y este que está por atrás era el vientre posterior, ¿no? Entonces, el límite va a ser acá, vientre anterior de los dos digástricos, de derecho e izquierdo. Y por abajo el yoides. Y básicamente ahí está el triángulo, mira. Ahí está el triángulo submentoniano. ¿Quién lo forma? El hueso yoides y a ambos lados los vientres anteriores de ambos digástricos, del digástrico derecho y del digástrico izquierdo. Como está acá, ¿no? Todo está acá. Límites yoides y vientre anterior digástrico de cada lado, derecho e izquierdo. Listo. Profe, ¿quién lo tapiza? El platisma pues tapiza todo, ¿no? Porque es el más superficial. Profe, el piso, el miloioideo. Mira, este musculito que está acá abajito es el miloioideo. Este musculito que está acá es el miloioideo, miloioideo. Y ese forma su piso, ¿no? Forma su piso. Profe, ¿qué es lo que pasa por acá? Las venas submentonianas. Es lo único que pasa por ahí. No hay otra estructura importante, no pasa ningún nervio, ¿eh? Solamente pasan unas venas, que son las venas submentonianas que lo hemos visto hace rato, ¿no? Acá están las venas submentonianas, mira, te la presento. Ahí está, mira. Esto de acá es el triángulo submentoniano, mira. Ahí está, clarito. Y acá están las venas submentonianas, mira. Todo esto de acá es venas submentonianas. Entonces ahí está el famoso triángulo submentoniano. Al costado está el triángulo digástrico. Al costado del triángulo digástrico. ¿Ya? Triángulo digástrico. Muy bien. Ahora vamos a ver, ya vamos viendo dos triángulos. Recuerda que son 4 triángulos adelante, ¿ah? Ya vamos viendo el submandibular, el submentoniano. Falta ver el carotidio y el muscular. Eso es lo que vamos a ver ahorita. Entonces vamos a ver por acá el carotidio primero. Profe, ¿por qué se le puso carotidio? ¿Qué crees que voy a encontrar ahí? La carótida. La carótida, efectivamente. Bueno, pues se lo pusieron carotidio. Porque acá yo palpo el pulso carotidio. Cuando te digan a ti, palpa el pulso carotidio, ahí está. Tienes que buscar el triángulo carotidio. Porque ahí se palpa el pulso carotidio. Muy bien, profe. ¿Cuáles son los límites? Acá están los límites, mira. Este de acá es el triángulo carotidio. Ahí está. Este de verde es el triángulo carotidio. Profe, ¿cuáles son sus límites? Sus límites son vientre posterior del digástrico. Acá está, vientre posterior del digástrico. ¿Qué más, doctor? Este musculito que viene por acá, que es el esternocleidomastoideo. Y profe, este de acá, que es el homoioideo. Ahí está, mira. 3 músculos forman el triángulo carotidio. El vientre posterior del digástrico, el esternocleidomastoideo, que está acá abajo, y el otro que es el homoioideo. ¿Sí? Y ahí está su límite, ¿no? Vientre posterior del digástrico, homoioideo y el esternocleidomastoideo.
Profe, su techo siempre va a ser el platisma, el piso va a ser el tiroideo y el iogloso. ¿Ya? El tiroideo y el iogloso. Muy bien. También el constrictor inferior y el constrictor medio de la faringe, ¿no? Aunque no se ven ahí porque ya son músculos un poco más profundos, ¿no? A lo que vamos es, profe, ¿qué encuentro yo en ese triángulo? ¿Cuál es el contenido? ¿Qué es lo más importante ahí? Las arterias carótidas, tanto la externa como la interna. AC significa arteria carótida externa y ASI, arteria carótida interna, ¿sí? Muy bien. Por mm, acá está la imagen, ¿no? Acá te he puesto, mira, una imagen, ¿ve? Esta es la arteria carótida, te la presento, esta es la arteria carótida. Esta es la vena yugular interna. Y este que está atrásito es el nervio vago. Este es el paquete vasculo nervioso del cuello, ¿ah? Si una persona quiere fallecer, agarra cuello y plum, se mete un cuchillo en el cuello, ¿sí, no? Tú vuelas la carótida o la yugular y en un minuto te mueres, porque son vasos grandes. Son los principales vasos del cuello. Eso lo vamos a ver la próxima clase. Irrigación, pues próxima clase. Pero ya te voy adelantando. El principal, repito, pregunta examen, paquete vasculo nervioso del cuello es la arteria carótida, la vena yugular interna y el nervio vago. Ahí está. Este de atrásito es el nervio vago. Este es la vena yugular y esta es la arteria carótida común. Y esta arteria carótida común se divide, mira, en una carótida externa, que es esta de acá, y una que va por dentro, que es la carótida interna. ¿Te das cuenta? Carótida interna es este de acá, y por fuera va la carótida externa. Entonces, eso lo encontramos dentro de este triángulo carótido. La vena yugular interna que acompaña a la carótida interna. El nervio vago, ahí se forma el paquete vasculo nervioso, mira. Y el hipogloso. El hipogloso que ahorita lo vamos a ver. Profe, ¿cuál es el hipogloso? Ahí te lo estoy marcando de amarillo, ve. Acá te lo estoy marcando de amarillo. El número 1, ese es el hipogloso. A ese nerviecito que está por ahí como una curvita, ese es el nervio del hipogloso. ¿Sí? Entonces, esas son las estructuras que yo encuentro ahí. Y dentro de este triángulo, doctores, dentro de este triángulo, acá está, mira. Este nerviecito, profe, ¿cómo se llama? El hipogloso. Esta arteria de acá, ¿cómo se llama? Las carótidas. Para afuera externa, para adentro interna. Esta vena, ¿cómo se llama? La yugular interna. Profe, ¿con quién va esto? Todos estos van con el nervio vago, tu amigo el vago, ahí está, el décimo, ¿no? El neumogástrico. Listo, eso es lo más importante. Y esta venita, bueno, que sale de la yugular interna, que es el tronco tirolingual faringofacial. Esto también lo vamos a ver en la próxima clase, no se preocupen. Este nerviecito que se va para acá, mira, ve. Esta es la vena yugular interna. De esta vena yugular interna está saliendo esta vena que se va por fuera, ¿sí o no? Y a esta venita que se va por fuera es la vena tronco tirolingual faringio facial. ¿Sí? Se le llama el tronco tirolinguo faringo facial. ¿Y por qué, doctor, está hablando de esto usted? Porque acá se va a formar otro triángulo chiquito, un triángulo chiquito, así como el triángulo de Pirogov, por ejemplo. Y a ese triángulo acá se llama triángulo de Farabiu, el famosísimo triángulo de Farabiu. Profe, ¿por qué es importante el triángulo de Farabiu? Porque en ese triángulo principalmente yo encuentro la arteria carótida externa. ¿Cuáles son sus límites? Por arriba el hipogloso, mira, ve. Este nerviecito, lo voy a hacer un zoom mejor acá, mira. Acá se ve mejor, mira. Este nerviecito, ve, este es el hipogloso, te lo presento. Hipogloso. Este de acá, el tronco tirolinguo faringofacial. Este de acá, mira. Tronco tirolinguo faringofacial. Y este de acá, que es la vena yugular interna. ¿Qué es lo que encuentro dentro de este triángulo? Principalmente esta arteria, ¿no? Bueno, aunque algunos libros dicen que ahí se encuentra la bifurcación de la arteria carótida común, ¿no? Se divide en dos, la carótida común se divide en dos, en la externa y la interna. Y otros libros dicen que principalmente solo encontramos en la carótida externa. Triángulo de Farabiu. ¿Por qué es importante el triángulo de Farabiu para el cirujano de cabeza y cuello? Porque en ese triángulo localiza la carótida externa, principalmente. O la bifurcación de la carótida. ¿Ya? La bifurcación de la carótida. Recordarán primera clase,
¿A nivel de qué cervicales está la bifurcación de las carótidas? ¿No? Si hablamos a nivel de vértebras, a nivel de C3, C4. O perdón, C4, C5, ¿ya? Principalmente ahí se bifurca la carótida. B4, C4, C5, la carótida común se bifurca, ¿no? En una carótida interna que se mete al cráneo y una carótida externa. ¿Ah? Carótida externa. Muy bien. Famosísimo triángulo de Farabiu, pregunta examen, ¿ya? Pregunta examen. Muy bien. Y eso es lo más importante. Bueno, acá te he puesto otra imagen acá para que repases. Mira, acá una imagen chévere. El triángulo de Pirogov. Ahí está. Este es el famoso triángulo de Pirogov. Mira, ve. Ahí este de acá es la arteria carótida común. Se divide en carótida externa y la que va por acá es la carótida interna, mira. Ve. La carótida externa es la que principalmente está dentro de este triángulo de Pirogov. Por acá está este nervio. Este es el nervio del hipogloso. Este nerviecito se llama el nervio del hipogloso. ¿Ya? Nervio del hipogloso, no se olviden, ¿eh? Nervio del hipogloso, ¿ya? Hipogloso. Muy bien. Entonces ahí está el famoso triángulo de Farabiu, ¿ya? Triángulo de Farabiu. Luego tenemos el triángulo muscular y ya con esto terminamos los triángulos anteriores, ¿no? Este es el cuarto triángulo que estamos viendo. Triángulo netamente muscular. ¿Cuál, profesor? ¿Cuál es este triángulo muscular? Es el triángulo que está delante en el cuello, ¿no? Es el triángulo que está delante. ¿Quién va a formar a este triángulo muscular? Mira, lo va a formar principalmente este de acá, mira. Este de acá es el homoyoideo. El número uno es el músculo homoyoideo. Sus límites son el músculo homoyoideo, este de acá, el número uno. Luego tenemos este de acá que es el esternocleidomastoideo, el número 3. Esternocleidomastoideo. ¿Sí? Esternocleidomastoideo. Y en el centro la línea anterior del cuello. Pues. Y ahí se está formando acá un triángulo, mira. Lo voy a marcar, ¿sí? Línea anterior del cuello, esternocleidomastoideo y acá homoyoideo. Ahí, doctores, les presento el famoso triángulo muscular. Ese es el triángulo muscular. Homoyoideo, esternocleido por abajito y en el centro y adelante la línea media anterior del cuello, ¿no? El techo siempre va a ser el platisma. El piso, ¿quién va a formar el piso? Al fondo van a haber dos músculos, que son estos de acá. El tiroideo y el esternotiroideo. El esternotiroideo, perdón. ¿Sí? Los dos músculos que están al fondo en el piso son el esternotiroideo y el esternocleidoideo. ¿Sí? Muy bien, básicamente esos músculos son los que van a formar el piso, ¿no? Y acá incluso se va a formar un rombo que es para la traqueostomía. Este es el famoso rombo de la traqueostomía, ¿no? Donde rompemos acá para ingresar a la tráquea y ponerle un tubo al paciente como un tipo de ventilación mecánica cuando el paciente, por ejemplo, no puede respirar, ¿no? En emergencia el paciente llega asfixiado, no puede respirar y es difícil para colocarle una vía aérea, se le hace su traqueostomía, ¿sí? Debajo de la manzana de Adán, mira, acá está el cartílago cricoides, acá está la tiroides, debajo de la manzana de Adán, ¿no? Cerca, más o menos, mira, cerca de las clavículas, ¿no? Cerca ahí, hacemos una incisión y llegamos a los anillos traqueales. Y le ponemos un tubo y de esa manera puede vivir el paciente, ¿no? Se llama la traqueostomía. Principalmente se hace entre el segundo y tercer cartílago traqueal. Ya la traqueostomía se hace entre el segundo o tercer cartílago traqueal. Muy bien. Entonces, eso es lo más importante de lo que es el triángulo netamente muscular. Muy bien, vamos a hacer, doctores, un pequeño descanso, unos 10 minutitos, y ya luego volvemos con triángulo posterior del cuello.
A continuar, vamos ahora a ver la parte del triángulo posterior del cuello. ¿Qué estructuras importantes tenemos que reconocer acá? Lo siguiente, mírenme. Esto era este músculo de cara al esternocleidomastoideo, ¿verdad? Este músculo que está acá es el trapecio. Ahí se los presento, acá está, músculo trapecio, ¿sí? Entre esos dos músculos yo voy a encontrar al triángulo posterior. Y el triángulo posterior va a presentar a su vez, dos triángulos. En el triángulo anterior, adelante habían cuatro, ¿sí o no? Hace rato hemos estudiado cuatro triángulos adelante. Atrás nada más, doctor, hay dos. Sí, hay dos. Tenemos el triángulo occipital, que es este de acá, que es el más grande, y abajito uno chiquito nada más, que es el triángulo homoclavicular o subclavio. Sí, homoclavicular o subclavio. El más importante, sin duda alguna, ese es el occipital, ¿no? Vamos a ver cuáles son sus límites. Por delante, como te dije, el esternocleidomastoideo. Ahí está, esternocleidomastoideo, ubicada en la cara lateral del cuello, ¿sí? Entonces, los límites son el esternocleidomastoideo por delante, por atrás tenemos al trapecio, ahí está, trapecio, y abajito a la clavícula, mira, ve. Abajo a la clavícula, ¿no? Este es el trapecio, por delante el esternocleido y abajo la clavícula. Ahora, este triángulo, como está ahí en la imagen, va a estar dividido por este músculo, mírenme. Este músculo va a hacer que este triángulo se divide en dos, ¿no? Por arriba el occipital y por abajo el homoclavicular. Este músculo que está acá es el homoioideo. Este músculo que está acá es el homoioideo. Este es su vientre superior. Esto de acá es su vientre inferior. Ahí está, ¿no? Vientre inferior del músculo homoioideo. Muy bien. El techo, como ya sabemos, siempre va a ser el platisma. Y el suelo son los siguientes músculos. Acá está. Uno, el esplenio de la cabeza. Ahorita lo vamos a ver. El otro es el elevador de la escápula. Esto lo hemos visto en anatomía 1. Y luego vienen los escalenos. Escaleno posterior, escaleno medio y escaleno anterior. Ahí están los tres escalenos del cuello. Ya los tres músculos escalenos del cuello. El anterior, el medio y el posterior. El otro es el elevador de la escápula y el otro es el esplenio de la cabeza. Vamos a recordar por acá. Sí, uy. Vamos a recordar por acá, mira, ¿ve? Al esternocleidomastoideo, ya lo hemos visto hace rato. Se llama esternocleidomastoideo porque tiene una porción external, clavicular y mastoidea, ¿no? Acá nada más estamos viendo su cabeza external y su porción clavicular. External porque se origina en el malnubrio del esternón. Clavicular porque se origina en la clavícula. ¿Hacia dónde va a llegar? Va a llegar hacia la apófisis mastoide. Ahí está, mira. Llega a la apófisis mastoide. Ahí se va a insertar. Profe, ¿quién lo va a inervar? El accesorio, el onceavo par craneal. El onceavo par craneal, doctor, es inerva al esternocleidomastoideo, que es este músculo que está acá. Ya, ahí está el esternocleidomastoideo, ¿no? Todo este músculo de acá. Este que estoy marcando acá, este es el esternocleidomastoideo, ¿ya? Es inervado por el accesorio. Y también, mira, ve, unas ramos anteriores del plexo cervical. Mira, el plexo cervical también lo inerva, ¿no? Principalmente C2, C3. ¿Ya, chicos? Principalmente C2, C3, ¿no? Muy bien. ¿Cuál es la función? Inclina la cabeza hacia el hombro del mismo lado, girando la cabeza, ¿no? O sea, hace función contralateral y homolateral, ¿no? Eso lo hemos visto hace rato. Trapecio es un músculo del dorso, que lo vamos a estudiar cuando hagamos dorso, ¿no? Pero bueno, acá está. Trapecio, ¿dónde se origina? En la línea nucal o ligamento nucal, protuberancia occipital externa. Bueno, eso ya lo vamos a ver en nuca, no hay tanto problema acá. Principalmente, ¿quién lo inerva? Otra vez también el accesorio, ¿ya? Principalmente también lo inerva el accesorio. Entonces, en conclusión, chicos, el accesorio agarra dos músculos, el esternocleidomastoideo y el trapecio, ¿ya? El trapecio. Luego tenemos el esplenio de la cabeza. Acá está. Este es el músculo ya, un músculo del piso, ¿no? Ya más profundo. El esplenio de la cabeza se va a originar en las apófisis espinosas de C7 a T4. Ya C7 principalmente a T4. Muy bien. Y va a insertarse en la apófisis mastoide. Ya se va a insertar en la apófisis mastoide. Principalmente lo va a inervar ¿quién? Los ramos posteriores de los nervios cervicales, no el plexo cervical, ojo, porque el plexo cervical es
ramas anteriores. Acá no dice ramas anteriores, dice ramas posteriores. ¿Ya? Luego tenemos el elevador de la escápula que se origina de C1 a C4, principalmente en las apófisis transversas. Eso ya lo han visto en anatomía 1, no les van a preguntar esto. ¿Quién lo va a inervar? El nervio dorsal de la escápula, ahí está, nervio dorsal de la escápula. ¿Y cuál es su chamba? Levantar la escápula. Luego tenemos los escalenos sí son del cuello. El escaleno anterior, el escaleno medio y el escaleno posterior van a tener diferente origen. El escaleno anterior, doctores, se va a originar en los tubérculos anteriores de las apófisis transversas. ¿Te acuerdas que cuando vimos columna vimos que las vértebras cervicales tenían un agujero transverso, ¿sí o no? Y ese agujero transverso tenía dos tubérculos, uno anterior y posterior. En los tubérculos anteriores, por ejemplo, mira, de C3 a C4 se origina el escaleno anterior. En la apófisis transversa se origina el escaleno medio, de C2 a C4. Y el escaleno posterior en los tubérculos posteriores, de C4 a C6. ¿Ya? Entonces el escaleno posterior va de C4 a C6, el escaleno medio va de C2 a C7, perdón, y el escaleno anterior va de C3 a C6, ¿ya? C3 a C6. ¿Hacia dónde van a llegar? En resumen, el escaleno anterior llega a la primera costilla, el escaleno medio llega a la primera costilla, en cambio el escaleno posterior llega a la segunda costilla. Eso siempre pregunto. Los dos escalenos, el anterior y el medio, van a la primera costilla y el escaleno posterior va a la segunda costilla. ¿Ya? ¿Quién los va a inervar? Los va a inervar, mira, ve, también ramos del plexo cervical, mira, C3, C4. Tú sabes que esto es plexo cervical, mira. El asa cervical también, mira. Perdón, el asa cervical es para el otro, ¿no? Principalmente, mira, raíces anteriores de C4, C5, C3. Lo agarra un poquito por ahí el plexo cervical, el plexo cervical. Su función de los escalenos es levantar la segunda costilla del posterior y del anterior y el medio levantar la primera costilla, ¿sí? Y el músculo homoyoideo, ¿sí? El músculo homoyoideo es un músculo que va desde el omóplato o escápula hacia el hueso yoides, ¿no? Hacia el hueso yoides. Por eso el nombre de homoyoideo, ¿sí? Mira quién lo inerva, el asa cervical. Recuerda que el asa cervical va de C1 a C3 y su función es deprimir el hueso yoides. Ya su chamba es deprimir, descender, bajar el hueso yoides. ¿Ya? Bajar el hueso yoides. Muy bien, entonces ya hemos visto los músculos que estaban en triángulo posterior. Ahora vamos a ver como tal ya los triángulos posteriores, ¿sí? Vamos a empezar por el más importante, que es el triángulo occipital, ¿sí? El más importante, que es el triángulo occipital. Miren, doctores, el triángulo occipital es todo esto de acá que estoy marcando yo. Todo esto de acá es el triángulo occipital, miren. Todo esto de acá es el triángulo occipital, ¿no? Todo eso que se está marcando por acá, ese es el triángulo occipital, ¿no? Ya hemos visto sus límites: por delante el esternocleidomastoideo, por atrás el trapecio y por abajo el homoyoideo, ¿verdad? Por abajo el homoyoideo. Fácil. El techo es el platisma y el suelo también ya lo hemos visto, ¿no? El esplenio de la cabeza, los elevadores y los escalenos, ¿no? Eso ya lo hemos estudiado. Profe, ¿qué es lo más importante? El contenido. ¿Qué estructuras anatómicas yo encuentro en ese triángulo posterior? Primero, quiero que capten, doctores, y esta es pregunta de examen. Este nervio que va por acá es el 11º par craneal, mira. El 11º par craneal, doctores, yo lo encuentro en este triángulo. El accesorio, el 11. Pasa delante del elevador de la escápula, pregunta de examen. Pasa encima del elevador de la escápula. Este músculo que está abajo es el elevador de la escápula. Este músculo que está acá es el elevador de la escápula. Por ahí está pasando el accesorio. Pregunta examen. ¿Cuál es el nervio que pasa encima del músculo elevador de la escápula? El 11º par craneal, ¿no? El accesorio. Listo. ¿Qué más, profe? Acá también encuentro el origen del plexo cervical superficial. Mira, ve. Acá está el esternocleidomastoideo.
Este es el esternocleidomastoideo. Y acá están los ramos. Mira, los ramos del plexo cervical. Profe, ¿cuáles son? El primerito, el occipital menor, mira. Acá está, mira. Occipital menor, ¿sí o no? Este que va, profe, a la oreja, el auricular mayor. Ahí está. Auricular mayor. Profe, este que se va de manera transversa, cervical transverso. Ahí está, mira. Cervical transverso. Profe, y el que se va para abajo y se trifurca, estos nerviositos son los nervios supraclaviculares. Estos nerviositos son los nervios supra, como está acá abajo, nervios supraclaviculares. Ahí están las 4 ramas del plexo cervical superficial, que lo encuentro también ahí en ese triángulo occipital, ¿ya? Y mira, ve, acá el famoso nervio accesorio. Ahí el famosísimo nervio accesorio, pasando delante del músculo elevador del escápula, ¿ya? Pasando delante del músculo elevador de la escápula. ¿Qué más, doctor? Vamos a la parte nerviosa. Profe, ¿qué vena encuentro ahí yo? Un poquito lo veo a esta vena que es la vena yugular externa. Esta vena es la vena yugular externa. Pero de esta vena yugular externa sale una ramita que principalmente yo la encuentro en este triángulo. Esta venita que viene por acá es la vena yugular postero-externa, ¿ya? Pero ¿qué es rama de la yugular externa? No se hagan bolas ahí, ¿ya? Y profe, ¿quién formaba la yugular externa? Ahí está, pregunta examen, mira, ya no puedes confundirte acá. Estas dos venas forman a la yugular externa. La auricular posterior y la retromandibular. Retromandibular porque está detrás de la mandíbula y la auricular posterior porque sale por detrás de la oreja, detrás del oído, ¿ya? Estas dos venas se unen y forman la vena yugular externa. ¿Y dónde, profe, va a desembocar? En la vena subclavia. Desemboca en la vena subclavia. Facilito. Listo. Entonces esas son estructuras que voy viendo yo ahí, ¿ya? Profe, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más encuentro ya en un plano más profundo, ¿qué más encuentro? Esta arteria que estoy marcándole acá es de la arteria occipital. Primer contenido, arteria occipital. ¿Qué más, doctor? Todo este enmarañado que tú ves acá, que es el plexo cervical, ¿no? Pero ya el profundo, ¿sí o no? El plexo cervical ya profundo, porque acá estamos en un plano profundo. Por ejemplo, acá yo veo la rama anterior de C2, veo la rama anterior de C3, ¿sí? La rama anterior de C4 no la veo, pero por acá veo la rama anterior de C5, ¿sí? Y eso es parte del plexo cervical profundo, ¿ya? Plexo cervical profundo, ¿no? Plexo cervical profundo. Doctor, ¿puedo ver acá el asa? Acá está el asa, mira, ve. Acá está el famosísimo asa cervical, ahí está, mira, ve. El asa cervical también lo encuentro ahí, pues, ¿ya? El asa cervical también lo encuentro ahí, ¿sí? El nervio espinal, acá está el nervio espinal o nervio accesorio, ¿no? Principalmente acá es nervio accesorio, que es este que estoy marcando acá. Este de acá es el nervio accesorio. ¿Y está delante de qué músculo? Acá está, ve, el elevador de la escápula. Pregunta examen. Delante del elevador de la escápula pasa el nervio espinal, el nervio accesorio. Ya el nervio espinal, nervio accesorio. ¿Qué más, doctor, encuentro yo? A la vena yugular externa que la vimos por acá. La vena yugular externa también se puede venir por acá. O la póstero externa como está acá, ¿no? Póstero externa. Listo, eso es lo más importante y el famoso plexo braquial, pero el plexo braquial ya está un poco más abajo, ¿no? Entonces voy a hacerle un zoom. Miren chicos, voy a hacer un zoom acá, como para que ustedes puedan ver qué es lo que yo encuentro en este triángulo occipital. Mira, acá está el esternocleidomastoideo, ahí está, esternocleidomastoideo. Está cortado para poder ver qué hay debajo de ese esternocleidomastoideo. Este músculo de acá es el trapecio. Entonces, todo esto de acá es del triángulo occipital. Los que encuentro, esta arteria que se viene por acá, se viene por acá y luego va a subir, que es la arteria occipital. ¿Qué encuentro? El plexo cervical. Mira, este es plexo cervical, ¿no? Acá, bueno, son sus ramas superficiales. Acá está el auricular mayor y al costadito el occipital menor, mira. Son ramas superficiales, ¿no? Sensitivas. ¿Qué más encuentro por acá? Rama anterior de C2, acá. Este es rama anterior de C3. Esta es la rama anterior de C4. Bueno, no está ahí en el néter, pero esta es la rama anterior de C4. Y la rama anterior de C5 que está por acá, por abajito, ¿no? Por abajito, ¿ya? Por delante, por acá, encuentro el asa cervical, mira, ve.
El asa cervical está cerca al paquete vasculo nervioso del cuello. Está junto a la arteria yugular, la arteria carótida, la vena yugular y el nervio vago en el centro, mira. Ve. Este nerviosito es el nervio vago, ahí te lo presento. Nervio vago, ¿sí? Ese es el famoso nervio vago, ¿ya? Nervio vago. Entonces, pegado a ese tridente vascular está esta asa, que es el asa cervical. Y mira cómo del asa cervical salen nervios que van a los músculos infraioideos, te dije, ¿sí o no? El asa cervical agarra los músculos infraioideos. Mira cómo los agarra, ¿ve? Pero de los 4 solamente agarra 3, que ya lo vamos a ver en un rato, ¿ya? Muy bien. Y listo, por acá vemos el triángulo de los escalenos, ¿sí? Por acá vemos el triángulo y apuntan, por favor, triángulo de los escalenos, ponen ahí, por favor, triángulo de los escalenos. Profe, ¿por qué se llaman triángulos escalenos? Tienes que saber así, mira, ven. Este es el escaleno anterior. Uy. A ver, voy a borrar acá. Voy a hacerle un zoom mejor para yo ir hablándole, mira, ven. Este de acá es el escaleno anterior, acá está, mira, la A de anterior, ¿sí? Atrasito está el medio, escaleno medio. Y más atrás ya está el posterior. Y acá se puede ver mejor, miren. Este es el anterior. Este de acá es el medio. Y este de acá de atrás es el posterior. El anterior, capten bien esta imagen. El escaleno anterior y el escaleno medio van a la primera costilla. El escaleno posterior va a la segunda costilla. El escaleno posterior, segunda costilla. Escaleno anterior y escaleno medio, primera costilla. Dense cuenta, por favor, doctores, que acá entre el escaleno anterior y el escaleno medio están pasando dos estructuras importantes. Ahí está el famoso triángulo de los escalenos. Este es el triángulo de los escalenos. ¿Quién forma el triángulo de los escalenos? El escaleno anterior y el escaleno medio. Profe, ¿quién pasa por ahí? Pasa el plexo braquial, que lo vimos en anatomía 1, ¿no? Un miembro superior, ¿no? Ahí está el famoso plexo braquial con su nervio mediano, radial, cubital, etcétera. Y la arteria subclavia. Ahí está, arteria subclavia. Esas son las estructuras que pasan entre el escaleno anterior y el escaleno medio. Doctor, delante del escaleno anterior, ¿quién está? La vena subclavia. Y este es un punto de referencia importante. El escaleno anterior es el músculo que separa a la vena subclavia de la arteria subclavia. Delante del escaleno anterior está la vena subclavia. Y detrás del escaleno anterior está la arteria subclavia, junto al plexo braquial. Y por ahí un poquito sale el frénico también. Por ahí un poquito sale el nervio frénico. Pero luego el nervio frénico se va hacia adelante y pasa delante del escaleno. Está pasando delante del escaleno, miren. ¿Sí? Y ahí está desembocando también el conducto torácico, mira. Todo esto es delante del escaleno anterior. Entonces, delante del escaleno anterior que veo, la vena subclavia, la desembocadura del conducto torácico. Por delante también está pasando el nervio frénico. Entre el escaleno anterior y medio, profe, que veo, básicamente plexo braquial y arteria subclavia. Y un datito que no está acá en la lámina, no está, quiero que lo apunten, por favor. Entre el escaleno medio y el escaleno posterior, apunten, por favor, por ahí pasa un nervio, que es el nervio torácico largo. Ya el nervio torácico largo es un nervio que pasa entre el escaleno medio y el escaleno posterior. Ya escaleno medio y escaleno posterior. Eso es lo más importante que ustedes tienen que saber del triángulo de los escalenos. Ahí les he dicho todos los datos. ¿Eh? Delante del escaleno anterior, profe, ¿quién está? La vena subclavia con el nervio frénico. Y ahí desemboca el conducto torácico. Ese verdecito que está ahí. Profe, entre el escaleno anterior y medio, ¿quién está? Plexo braquial y arteria subclavia. Y entre el escaleno medio y posterior, ¿quién está? El nervio torácico largo. ¿Sí? Nervio torácico largo. Muy bien. Listo. Terminamos, doctores, triángulos del cuello. Y vamos a terminar la clase con los músculos que forman parte de la ioides, o perdón, del hueso ioides, que son los supraioideos y los infraioideos. Esto preguntan un montón, ¿ya? Profe, ¿cuántos supraioideos son? Son 5 supraioideos.
¿Cuántos infrayoideos son? Son 4 infrayoideos. Profe, en total, ¿cuántos músculos acá hay? 9 músculos que hay que estudiar. 5 arriba, 4 abajo. Y el punto de referencia es este huesito que está acá, que es el hueso yoides, ¿no? Este huesito que está acá es el hueso yoides. Todo músculo que esté por encima de eso, suprayoideo. Todos los que estén por debajo, infrayoideo. Vamos a los más facilitos que están abajo. Son 4 abajo, ¿no? Acá está, mira. 1, 2, 3. Y este musculito que está cortado acá, que es el 4, ¿no? Ahí están los 4 músculos que están abajo, en la región infrayoidea. Profe, ¿cuáles son? 1, tiroyoideo. 2, homoyoideo. 3, esternocleidoideo. Y 4, esternotiroideo. Acá está. Esternoyoideo. ¿Sí? El homoyoideo, que tiene 2 partes. El tiroyoideo y el esternotiroideo. Sí, esternotiroideo. La función de los 4 doctores es descender la laringe. ¿Sí? La función de los 4 es bajar la laringe. ¿Sí? Y los 4, yo te dije cuando hicimos plexo cervical, de los 4, 3 son agarrados por el asa cervical, te dije. El esternoyoideo lo agarra el asa cervical. El homoyoideo lo agarra el asa cervical. Ahí está, mira, asa cervical, asa cervical. El esternotiroideo lo agarra el asa cervical. Profe, ¿cuál es el que no lo agarra el asa cervical? El tiroideo, muchachos. El tiroideo es el único que no lo agarra el asa cervical. Pregunta de examen. Facilito, ¿eh? Pregunta de examen. De los músculos infrayoideos, ¿cuál es el único con eso inervado por el asa cervical? Tú marcas tiroideo. ¿Sí? Porque ese nace de su mismo nervio, que es el nervio del tiroideo, que nace de C1. Ya, que nace de C1. Y eso lo vimos al inicio en la clase, mira. Voy a retroceder, ¿sí? Para que no se confunda. Acá está, mira. Nervio tiroideo. Es para el músculo tiroideo, ¿no? ¿De dónde nace, profe? De C1, ¿no? Ahí está clarito, ¿no? Profe, nace directamente de C1, pues. En cambio, el resto, los 3 eran del asa cervical. Acá lo puse, mira. Los 3 del infrayoideo son del asa cervical, excepto el tiroideo. ¿Ya, doctores? Excepto el tiroideo. Profe, acá las imágenes para recordar mejor. Ahí están las imágenes, mira. Este huesito es la yoides. Entonces, estos músculos están debajo del yoides, ¿no? Acá vemos, por ejemplo, el primer músculo, el homoyoideo. Tiene 2 partes, porción superior y acá está su porción inferior. Esta es la porción inferior y para arriba está su porción superior, ¿no? Llega hasta el yoides. Entonces ahí está el primer músculo, el homoyoideo. El segundo músculo es este de acá, que es el esternoyoideo, porque va del esternón, que es este hueso de acá, hasta el yoides, esternoyoideo. Este es el segundo músculo. El tercer músculo, estos 2 son superficiales, ¿ah? Tanto el homoyoideo como el esternoyoideo son superficiales. Y luego encuentro estos de acá, que es el tiroideo porque va de la glándula tiroides, va desde acá, desde el cartílago tiroides hacia el yoides, ahí está el tiroideo, y el otro es el esternotiroideo, porque va del esternón, desde abajo, hasta la tiroides. Ahí están los 4 músculos. De los 4, los 3 son agarrados por el asa cervical, excepto el tiroideo. El tiroideo, como les repito, muchachos, es el único músculo este de acá que no es inervado por el asa cervical. Pregunta fija de examen. Ya esa es pregunta fija de examen. ¿Y qué hacen los 4? Descienden la laringe, mira. Deprimen el yoides, deprimen la laringe. Deprimen yoides, deprimen laringe. Deprimen yoides, deprimen laringe. Tira la laringe, dice acá, ¿no? Pero también lo deprime. Pero todos son depresores de la laringe, ¿ya? Porque al bajar el hueso yoides, baja la laringe, ¿ya? Baja la laringe. Listo, terminamos con los infrayoideos, vamos a los suprayoideos. Arriba hay 5 músculos. ¿Cuáles son, profe? El primer músculo es este de acá, digástrico, que hemos visto hace rato, ¿no? El digástrico. 2 vientres, ¿no? Vientre anterior y este es el vientre posterior, acá está. Vientre posterior del digástrico y vientre anterior del digástrico. Un músculo. El otro es el miloyoideo, este de acá.
El otro al costadito está el hioideo, ¿sí? El músculo hiogloso, perdón, hiogloso. Miloioideo, acá al costado no está, pero ahí falta el hiogloso, ¿sí? Falta el hiogloso. Por eso es que acá nada más aparecen cuatro. Aparece el estiloioideo, el digástrico, el miloioideo y el genioideo. Falta ahí el hiogloso. Ahí falta, doctores, el hiogloso. ¿Ya? Falta el hiogloso, que está al costadito del miloioideo siempre, ¿ya? Siempre el hiogloso está al costado del miloioideo. Por acá está el estiloioideo. Acá está, doctores, el estiloioideo, porque va desde la apófisis estiloides, como está acá, ¿sí? Va desde la apófisis estiloide del hueso temporal hasta el yoides, pues se le pusieron estiloioideo. Por acá está el miloioideo, este es el miloioideo. Siempre al costado, no se olviden del miloioideo, va a estar el hiogloso, ¿ya? Y este musculito que está acá, que está acá, que es el genioideo. Este que está acá es el genioideo. ¿Sí? Son músculos del piso de la boca. Ya son músculos del piso de la boca. El estiloioideo, profe, ¿de dónde va? Pues, ¿no? De la apófisis estiloides al yoides, facilito, ¿no? ¿Quién lo inerva? El facial. Un datito, un datito. De estos 5 músculos, doctores, la mayoría son inervados por nervios de pares craneales. La mayoría. ¿Cuál es el único que es inervado por el plexo cervical? El genioideo, muchachos. El genioideo es el único músculo de los que están arriba que es inervado por el plexo cervical. El resto no. El resto son de pares craneales. El estiloioideo, por ejemplo, 7. El digástrico, el vientre anterior es del quinto par craneal, del trigémino. El vientre posterior es del 7 también, del facial. Mira, el vientre anterior acá dice 5-3, trigémino. Vientre posterior, séptimo, facial. Acá arribita el 7 es el facial. El miloioideo es del trigémino. El hiogloso, trigémino. Entonces, como tú ves, todos son pares craneales, excepto uno. ¿Cuál es ese músculo que es inervado por el plexo cervical? El único de arriba, el genioideo. Ya, muchachos, genioideo, que es un músculo que está en el mentón, debajo del mentón, en el piso de la boca. En el piso de la boca. Y acá una imagen para repasar, mira. Este de acá es el vientre anterior del digástrico. Ahí está, vientre anterior del digástrico. Este que está acá es el vientre posterior del digástrico. A ver, para ir ya terminando, el vientre anterior, ¿quién lo inerva, muchachos? Al vientre anterior, ¿quién lo inerva? El 5, el trigémino. ¿Ya? Y al vientre posterior lo agarra el 7, el facial. ¿Ya? El facial. Este musculito de acá es el estiloioideo, este de acá. Estiloioideo. Al estiloioideo también lo agarra el 7. Este de acá es el miloioideo. Al miloioideo lo agarra el 5. ¿Sí? Este músculo que está debajo, no se ve ahí, pero acá abajito hay el genioideo. Ya, ese genioideo es el único, doctores, es el único músculo que es inervado por el plexo cervical. Principalmente C1. ¿Ya, doctores? Principalmente C1. Muy bien, y ahí falta el hiogloso, ¿no? Al costado siempre del miloioideo, al costadito, chiquito nomás, está el hiogloso. Ahí están los 5 músculos, ¿ah? De los que están arriba de los suprayoideos, recuerda siempre, el único que es del plexo cervical es el genioideo. El resto son de pares craneales. Al hiogloso lo agarra el quinto, el trigémino. Al miloioideo lo agarra el quinto, el trigémino. Al vientre anterior del digástrico lo agarra el trigémino. Al estiloioideo lo agarra el 7 y al vientre posterior del digástrico también lo agarra el 7, o sea, el facial. Chicos, el facial. Muy bien, entonces ahí hemos visto musculatura de todo lo que es, doctores, cuello parietal. Sí, hemos tratado de abarcar todo lo que es cuello parietal. Sí, hemos culminado ya la clase, 2 horas exactas. La próxima clase voy a ver vascularización, es un tema importante también para que entiendan todas las arterias, las venas, los nervios y todo lo que es vasculatura de cuello.
Y vamos a ver cuello visceral también, ¿ya? Bien, chicos, entonces que tengan buen fin de semana. Sí, mañana no hay clases, repito. La clase sería de aquí el lunes, el lunes. Bien, doctores, cuídense mucho, nos vemos.